Se concede el uso de la palabra al Ministerio Público. Permiso para desplazarme del estrado. Concedido. Gracias. Señor juez, la Fiscalía solicita se expide el acta de vinculación al proceso en contra del hoy imputado, el señor Sebastián Serrat Santana, tras haber cometido el delito de homicidio calificado como culposo en contra del hoy occiso del señor Luis Javier Carrasco González. Esto en virtud de que se han actualizado los supuestos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación al artículo 19 constitucional, toda vez que no se han actualizado los supuestos de la extinción de la causa penal y la exclusión de la incriminación. Señor juez, los actos precedentes y los datos recabados en la carpeta de investigación con el número 315/2014 se desprenden los siguientes hechos. Era el 12 de julio del 2014, a las 18 horas con 10 minutos, rumbo a la bahía de Tampico. El señor Serrat Santana se encontraba conduciendo el barco El Lupita Amor, con matrícula MXH 433, barco en el que se encontraba el hoy occiso Luis Javier Carrasco González, su señora esposa, la señora María de Jesús Parra González, y un amigo de estos, el señor Sánchez. La señora es testigo fehaciente de que Serrat Santana iba a una velocidad extrema. El señor Serrat Santana se ha autoproclamado tener los 6 años de experiencia. Él sabe perfectamente que por las cuestiones climatológicas en las que se encontraba en ese momento, no podía ir en esa velocidad y ni mucho menos podía acercarse a la costa. Sin embargo, a petición del señor Luis Javier, quien le solicita que se acercara a estas para que su señora esposa pueda ver los edificios de la ciudad desde ese punto de vista, el señor Serrat Santana accede. Obviamente, por la velocidad en la que andaba, no se percata de que a 3 millas náuticas de la costa se encontraba un risco, lo que ocasiona que él, de manera intempestiva, gire el timón. Es por esto que el señor Luis Javier sale proyectado del barco y se golpea la cabeza muy fuertemente contra un punto de la costa, lo que ocasiona su traumatismo craneoencefálico y lo que esto fue lo que le ocasionó el deceso. Es por estos relatos que les acabo de decir, señor juez, que la Fiscalía manifiesta que las conductas que se emitieron el 12 de julio caen en el tipo penal de homicidio culposo, con fundamento en el artículo 302 en relación al artículo 9, puesto que se han actualizado sus supuestos. Estos, sancionados en el artículo 60, su párrafo tercero, fracción primera, segunda y quinta, mismas en las que aluden, ya que el señor Serrat Santana, habiéndose autoproclamado tener 6 años de experiencia, pudo haber previsto y evitado el siniestro y no lo hizo. No tuvo la revisión correcta de su persona, que su trabajo le exige, y mucho menos la revisión adecuada de la infraestructura del barco que estaba conduciendo. A esto, señor juez, le aunamos la actualización del supuesto del artículo 303 en su fracción primera, que hace mención a las lesiones mortales, ya que el señor Luis Javier fue decesado precisamente por una lesión mortal, ya que la fractura en la parte occipital derecha del señor fue lo que le ocasionó la muerte, tras haber tenido el traumatismo craneoencefálico. Esto vinculado con el dictamen de necropsia emitido por el doctor Miguel Moreno Villalobos, quien acredita y da fe de que la muerte fue ocasionada precisamente por el traumatismo craneoencefálico que sufrió el señor Luis Javier el 12 de julio del 2014. También, señor juez, contamos con la testimonial de la señora María de Jesús Parra González, quien acredita que el señor Serrat Santana iba a un exceso de velocidad cuando sabía perfectamente que no lo debía de hacer. También nos expresa que no le quiso dar auxilio a las 2 personas que habían caído y solamente decidió irse y huir con su inflable. También, señor juez, contamos con el testimonio del capitán de puerto, el señor González Álvarez, quien acredita que un hombre de mar sabe perfectamente que por las cuestiones climatológicas no podía acercarse a las costas por la probabilidad de la formación de los arenales. El señor sabe perfectamente que una semana antes del 12 de julio, fecha en que sucedieron los hechos, había bastante tormenta y bastantes mareas altas. Hacemos hincapié en el testimonio del señor Serrat Santana, en presencia de su defensor público y sin ningún tipo de presión, manifiesta que no supo maniobrar el barco para que éste no encallara, lo que demuestra su falta de pericia en el manejo del barco. Es por esto, señor juez, que la Fiscalía solicita se expida el acta de vinculación al proceso en contra del imputado, el señor Sebastián Serrat Santana, por haber perpetrado en agravio con el delito de homicidio culposo en contra del hoy occiso, el señor Luis Javier Carrasco González. Es cuanto, su señoría. ¿Desea hacer uso de la palabra la defensa? Sí, su señoría. Permiso para desplazarme por el estrado. Concedido. Gracias. Buenos días, su señoría.
En relación a lo manifestado por la representación social, la defensa no encuentra configurados los elementos esenciales para tipificar la conducta delictiva de homicidio desplegada por mi cliente, el ciudadano Sebastián Serrat Santana. En virtud de los siguientes hechos, resulta inverosímil la manifestación realizada por la ya mencionada representación social con respecto a la carpeta de investigación presente. Si bien es cierto que mi cliente se encontraba navegando el barco La Lupita, cabe mencionar que dicho barco, por su volumen y amplitud, necesita de bastante calado para poder navegar. Por lo tanto, es imposible físicamente que se haya navegado a un exceso de velocidad en la costa donde el calado es mínimo. Con respecto a la declaración realizada por la ciudadana María de Jesús Parra González, en relación al exceso de velocidad, podemos precisar que ésta no cuenta con los estudios necesarios para hacer una determinación que acredite ese exceso de velocidad, aservando que esto fue una simple percepción. Aunado a esto, cabe recalcar que la ya citada por manifestación propia ha declarado que en el transcurso de dicho día se había encontrado consumiendo bebidas embriagantes, por lo tanto su percepción de la realidad se ve distorsionada y disminuida. En relación al consumo de bebidas embriagantes, nos gustaría mantener la relación que existe en que las dos personas que consumieron de manera excesiva dichas bebidas embriagantes resultaron ser las dos personas que fueron expulsadas del barco. Por lo tanto, asumimos que la causa de su expulsión no fue la maniobra que realizó mi cliente, sino la irresponsabilidad de estos dos sujetos, además de que su capacidad psicomotriz se vio disminuida por dichas sustancias. Mi cliente cuenta con una vasta experiencia como capitán de barco desde hace ya más de 6 años. Además, sus dos jefes anteriores han manifestado que es una persona ética y profesional. Por lo tanto, sigue los protocolos y medidas de seguridad correspondientes. Es decir, que mi cliente no se dejó guiar por conocimientos basados en su experiencia, sino que éste recurrió a instrumentos de navegación tales como la carta náutica y el plotter, los cuales determinaron que a la zona a la cual se iba a adentrar no era una zona de peligro y no corrían el riesgo de encontrarse con arenales o rocas expuestas. Cabe hacer mención que existe una falla en la declaración de entrevista realizada por el capitán de puerto Manuel González Álvarez, en la cual este dice de manera expresa y citando: el día de hoy recibimos una llamada, siendo la fecha de dicha acta el 13 de julio del 2014, es decir, un día después a la fecha en la cual ocurrió el siniestro. En relación al dictamen de necropsia realizado por el doctor Miguel Moreno Villalobos, este determina que la causa de la muerte fue una lesión 5 horas anteriores a la práctica de dicho dictamen, el cual se realizó el 13 de julio del 2014 a las 23 horas, entendiéndose que mi cliente no pudo ser el causante de dicha lesión, ya que existe un margen de 24 horas entre la supuesta situación delictiva y la lesión que causó la muerte. Cabe aclarar también que el único documento que acredita la participación de mi cliente en el supuesto delictivo es la declaración emitida por la esposa del hoy occiso, la ciudadana María de Jesús Parra González, la cual debemos de recalcar que se encontraba bajo la influencia de bebidas embriagantes, además de emociones que efectivamente distorsionaron y disminuyeron su percepción de la realidad. Por lo ahora manifestado, señor juez, la defensa solicita que no proceda el acto de vinculación en contra de mi cliente, el ciudadano Sebastián Serrat Santana. Es cuanto. Se da al Ministerio Público el uso de la palabra. Permiso para desplazarme del estrado. Concedido. Gracias. Señoría, habiéndose expedido el acta de vinculación a proceso en contra del imputado, el señor Sebastián Serrat Santana, me limito a pedir las siguientes medidas cautelares con fundamento en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas medidas se encuentran contempladas en el artículo 155, en sus fracciones primera, segunda y 11ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismas que recito en estos momentos. Como primera medida cautelar, esta representación social solicita que el señor Serrat Santana
comparezca ante usted o ante la autoridad que usted diga para que no se vaya del estado de Tampico, puesto que se ha acreditado que en el estado de Veracruz ha residido más de 12 años y en Tampico solamente 3 meses por cuestiones laborales. Eso induce a que no tiene ningún vínculo necesario en el estado de Tampico para que se quede, produciendo así que se pueda escapar del proceso que se le está imputando. Como segunda medida cautelar, la Fiscalía le solicita la exhibición de una garantía económica con la cantidad de 1.200.000 pesos en contra de Serrat Santana para que se acredite y se garantice al pie de la letra su estancia en este estado y su participación en el debido proceso. Como última medida cautelar, esta representación social le solicita a su señoría que se le suspenda temporalmente el ejercicio profesional de labor que tiene el señor Serrat Santana, ya que se ha demostrado fehacientemente que es un peligro inminente para todo pasajero que se suba al barco que éste conduzca. Es cuanto, su señoría. ¿Desea la defensa hacer uso de la palabra? Sí, su señoría. Permiso para desplazarme. Concedido. Gracias. Su señoría, en relación a las medidas cautelares propuestas por la Fiscalía, me permito manifestar lo siguiente. Con respecto a la primera medida cautelar, consistente en la presentación mensual del ciudadano Sebastián Serrat Santana, este defensa encuentra dicha medida innecesaria, puesto que se ha acreditado con anterioridad que el señor ha participado de manera voluntaria a cada acto procesal realizado y es quien tiene mayor interés en el esclarecimiento de los actos. Con respecto a la segunda medida cautelar, consistente en la garantía económica de la cantidad de 1.200.000 pesos, esta defensa considera que debe ser por no puesta y en caso de que se decida autorizar dicha medida, esta defensa solicita la reducción a la cantidad de 800.000 pesos, misma cantidad que de acuerdo a la proporcionalidad contemplada en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales es suficiente para la finalidad de dicha medida. Con respecto a la tercera medida cautelar propuesta por la Fiscalía, esta defensa se encuentra en total desacuerdo a la aplicación de la misma, toda vez que violenta los derechos fundamentales, los derechos humanos como trabajador del señor Sebastián Serrat Santana y los derechos humanos de sus dependientes económicos, los cuales lo son la familia del señor, consistentes en su esposa y en su hijo, mismos que al aplicarse esta medida cautelar quedarían en total indefensión, puesto que el señor es su principal fuente de ingresos. Señoría, le solicito que sean contempladas estos factores, puesto que dicha familia se encontraría en indefensión y estas personas son ajenas a este proceso. Además, en la opinión expedida por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, se encuentra el historial laboral del señor Serrat Santana, quien no cuenta con historial de dependencia de sustancias psicotrópicas o ingerir bebidas alcohólicas. Además, dichos jefes han dicho que esta persona, el señor Serrat Santana, no tiene queja alguna en el desempeño de sus labores y no representa en ninguna manera un peligro inminente para cualquier persona que suba a su barco. Por lo anterior, señoría, le pido no sean atendidas las medidas cautelares propuestas por la Fiscalía. Es cuanto, señoría.